En un mundo que avanza rápidamente hacia la digitalización, la Feria del Libro se convierte en un oasis donde podemos detenernos a disfrutar de las palabras impresas, a dialogar sobre ideas y a encontrarnos con autores que nos inspiran. Aquí en nuestro municipio, en Xarai de la Vera, tierra de historia y tradiciones, los libros cobran vida con cada lector que recoge sus páginas. También os invito a que leáis esos libros que hablan de nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, en definitiva de Xarai de la Vera, de la vida de los jariceños. Este evento no sería posible sin el arduo trabajo y la dedicación de muchos. En primer lugar, pues de la Concejalía de Cultura de Monse, ¿no? Y de todos y cada uno de nuestros libreros que además desde hace algunos años venimos compartiendo este espacio en la plazoleta del CISO para trasladar esas librerías, esos puntos de venta de la calle, de un punto de tienda físico a la calle. En esta ocasión no ha podido ser, pero una vez más hemos querido compartir el talento con todos y cada uno de ellos para promocionarles, para que sepamos que siguen existiendo y para que desde aquí, durante este fin de semana, usemos de trampolín en los días sucesivos para que allí también podamos adquirir, podamos comprar, podemos fomentar la compra, el comercio local en nuestro municipio a través de nuestra librería. Porque entre otras cosas ellos también apuestan por esas nuevas voces, apuestan por esos nuevos títulos, apuestan por esos nuevos libros que en definitiva pues se ganan la vida, son apasionados por su oficio y también ellos que han colaborado de alguna manera en la organización de esta feria, aunque definitivamente pues no se haya podido llevar a cabo en la calle. Y yo pues desde aquí, desde este humilde atril, pues quiero invitaros a explorar, a descubrir nuevas lecturas, a participar también pues de todas y cada una de las actividades que han sido programadas y que esta feria de nuevo sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la lectura y para cultivar la creatividad y la imaginación. Gracias a todos de nuevo por estar aquí y les doy la bienvenida a la Feria del Libro de Xarai de la Vera. Que disfruten de esta maravillosa experiencia literaria. Muy buenas tardes y muchas gracias. Que escribió para participar en el concurso del Plan de Fomento de la Lectura convocado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a escuchar a Baná. Buenas tardes, yo que me llamo Ana González, les voy a leer el libro de Mara que vive en mi casa, el cuento que ella construyó, que se llama La Eras una vez sobre Mara que vivía en mi casa, las setas de viento. Un día, cuando estaban jugando en su jardín, vieron que las plantas no crecían. Parecían tristes, se asustaron. Entonces fueron a contarse las soluciones. Ella no pudo estudiar porque nacía durante los magos y sus padres no tenían dinero para eso. Un día contó a las niñas un secreto. En su sótano tenían un laboratorio y una enorme biblioteca. Aunque no había ido mucho al colegio, porque casi todo el año vivía en la finca y solo iba a clase cuando podía, en invierno, y buscaba libros de siempre. Cuando se me cumplió, el laboratorio empezó a crecer, hasta completar casi todo el tiempo. La señora María siempre le encantó leer. Cuando podía iba a la biblioteca y buscaba libros de tiempo. Cuando se jubiló, el laboratorio empezó a crecer, hasta completar casi todo el sótano. La señora María, después de escuchar todo lo que las niñas pudieron explicar y ver con sus propios ojos el estado del jardín, le habló de Reyes Arsos, una de las biólogas más destacadas del siglo XX. Ella avisó al mundo sobre los peligros de la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas. Probablemente alguno de los vecinos esté utilizando este tipo de medicamentos y hayan llegado aquí, les dijo. Juntas fueron a ver a todos sus vecinos, contándoles lo ocurrido. Cuando llegaron, vieron que sus fincas estaban igual y estaban desesperados.
Entonces a la señora María se le ocurrió buscar ayuda. Entonces encontró el nombre de la para intentar solucionar, quien investigaba sobre la calidad del agua. Se pusieron en contacto con ella por email contándoles lo que pasaba y ella les dijo que podían hacer para intentar solucionar el problema de todos sus campos. Gracias a su laboratorio y con la pasión que todos pusieron, consiguieron una cura. Después, con el compromiso de todos, el brillo de la plata fue cambiando. Los animales volvieron y todo volvió a ser Yesenka, es lo mejor, naturalmente. Las niñas estaban contentas gracias a la idea de varias mujeres científicas y a la ayuda de su vecina habían conseguido salvar su finca. Ser científica es lo mejor. Muy bien. El concurso del Plan de Fomento de la Lectura convocado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en todo el ámbito de nuestra región de Extremadura. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Ana.